contarle lo que significa la conquista. Y les advierte y les dice: así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Y ahí les habla todo lo que les ocurrió, cómo sus padres, estando al borde de la bendición, no la reconocieron, no la validaron, no la tuvieron en cuenta, y esto les significó muchos años al pueblo de Israel y ellos perecer al borde de la tierra, no entrar. Y ahora Dios les está diciendo a través de Moisés a estas dos tribus, les está diciendo: así hicieron vuestros padres y a ustedes les quiere que les pase lo mismo. Están también a poca distancia, porque lo único que ahora los separaba era el Jordán para entrar a la tierra de bendición. Y ustedes quieren hacer lo mismo. Y ahí es cuando les relata cómo esta actitud tan negativa del pueblo los llevó a la destrucción, los llevó a privarse de ser bendecidos. Y añade y les dice en el verso 23 que si ellos, dice: mas si así lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Si así no lo hacéis, porque Moisés les propuso lo siguiente: no pueden ustedes quedarse aquí tranquilos mientras nosotros vamos a pasar a la guerra. Pues ellos ya explicaron y ampliaron el conocimiento de esto y dijeron: no, sino que si ustedes nos permiten, nosotros dejaremos nuestras familias aquí para que no nos sean impedimento a la guerra. Pero ya en el verso 17 dice: y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Ahora ya ellos entienden el asunto y se comprometen y dicen: no, sino que lo que queremos es tener alguna garantía. Y qué mejor que ya se quede aquí parte de nuestra familia, nuestros niños, nuestras mujeres que no pueden luchar, batallar, se queden aquí. Y si a Dios le agrada darnos la victoria después de que conquistemos la tierra y hayamos puesto a los demás hermanos en cada uno de los lugares que les pertenece, entonces nosotros volveremos a esta tierra y la disfrutaremos. Ahí cambian las cosas, alabado sea el Señor. Y entonces viene la advertencia. Como ellos hacen un reconocimiento, amplían su petición y además se comprometen de ser diligentes en el resto del camino y de la batalla, entonces Moisés les dice: mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. O sea, les está advirtiendo, les está diciendo: si ustedes no lo hacen así, porque usted sabe que es fácil prometer, por eso la Escritura dice: es mejor que no prometas y no que prometiendo no cumplas, porque Dios no se agrada del sacrificio de los necios. Dios quiere que nosotros seamos personas comprometidas pero responsables, que cumplamos, que no simplemente digamos como decían allí en el tiempo de Cristo: Señor, Señor, pero nada más. Y el Señor les tuvo que decir: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Cuando estábamos en la religión nos dábamos unos golpecitos de pecho en el corazón y decía: por mi culpa, por mi culpa. Pero salíamos de ahí y nos olvidábamos de todo y seguíamos haciendo lo que desagrada a Dios. Por eso Moisés los compromete y le dice: pero si no hacéis como lo habéis dicho, será pecado delante de Jehová. Porque Santiago lo advierte: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y le dice: y sepan que el pecado os alcanzará.
Esa es la advertencia. Le está diciendo Dios, tarde o temprano verán el resultado de sus decisiones. Y ese es precisamente el mensaje de esta noche. Es entender que el pecado, para el que lo practique, lo alcanzará. Lo que el hombre, el ser humano, tiene que primero ir y alcanzar sus fracasos, sus pecados, sus malas acciones. Primero nosotros hay que alcanzarlas a través del arrepentimiento y llevarlas al Señor y libertarnos de esos pecados. Alabado sea el Señor, porque la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Antes de que el acusador, antes de que el enemigo venga a señalar nuestra vida, hay que arreglar cuentas con Dios. Pero si dejamos que el pecado nos alcance, entonces recibiremos el salario que trae el pecado. Y recuerde que la Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Es el único resultado, el único dividendo que trae el hacer lo malo, es la muerte espiritual. Pero ahí hay un contraste, un paralelo. Dice, mas la dádiva de Dios, oiga bien, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy hablaremos destruidos por el pecado, porque el pecado arruina, el pecado destruye, el pecado mata, el pecado produce separación con Dios. La Biblia nos habla de Acab, un hombre, el rey de Israel, que lo emboza la palabra de la siguiente manera: que ninguno como él, que se vendió a hacer lo malo. Él podría haber sido, porque fue un soldado hábil, y podría haber conducido al pueblo de Dios a la prosperidad y a la paz. Pero ¿qué ocurrió? La influencia negativa de la adoración a los Baales lo desviaron y lo llevaron a su ruina espiritual. Y para colmo de los males, la influencia también de su perversa e impía mujer, que practicaba la hechicería y que venía con una cultura de idolatría y de paganismo. Ella comenzó a introducirlo dentro de la nación. Y en acá podemos decir lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Un hombre que podía haber hecho mucho en favor de la nación de Dios, pero terminó arruinado por el pecado. La Biblia nos presenta el caso también de Salomón. Es triste hablar de un hombre que construyó el mejor templo, el primer hombre que tiene el privilegio de edificarle casa a Dios, que ni siquiera David su padre lo pudo hacer, pero este hombre tiene la bendición de levantarle este lugar donde Dios venía y se manifestaba. Pero pasa el tiempo, la Biblia nos dice que este hombre amó a Dios, pero al andar el tiempo lo vemos a este hombre también en los lugares altos, auspiciando, patrocinando la idolatría, el paganismo. Y esta ambición materialista, esta ambición carnal, lo llevó a que también tuviera muchas mujeres, y por ende pues patrocinara el politeísmo, la adoración a diversos dioses, siendo que era el hombre que había amado al Señor, que había tenido gran oportunidad de servir a Dios, dotado de sabiduría para poder conducir a esa nación a unas alturas y a unos niveles insospechados. Pero que el pecado, cuando se le permite, no importa su estatus social, si permitimos que el pecado llegue y nos toque y entre a nuestro corazón,
nos derrumba, nos arruina. Escúchalo bien en esta hora. Quien sea, no importa los años que lleve en el Evangelio, el conocimiento que tenga de la palabra, el que no se afirme en las cosas del Señor, el que no tome en serio las cosas de Dios, el pecado lo va a penetrar y lo va a arruinar. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso uno ve que tanto Acab, los 22 años que llevó de reinado, lo que hizo fue alejar más y más al pueblo de Dios de esa presencia y de esa bendición del Señor. En el caso de Salomón, Dios tuvo que enviar diferentes disciplinas correctivas para tratar de retornar a este hombre, a este gobernante, a la fe de Dios. Él tuvo que pasar experiencias tremendas. La palabra o el nombre de Salomón es pacífico, y nunca había gozado tanto Israel de paz en sus fronteras como en el tiempo de Salomón. Pero ya debido a su desvío, Dios le permitió la invasión por parte de Edom. Los edomitas vinieron a presionarlo. Más adelante vemos problemas con Rezón, que terminó, hermano, haciendo que el reino perdiera la paz, y de ahí en adelante vivieron en completas escaramucias con muchos de sus vecinos. Es decir, el pecado arruina la paz que se pueda disfrutar, que se pueda tener. No hay nadie que le ceda al pecado que se sienta después con paz. Bien lo dijo el profeta Isaías: no hay paz para el impío, ha dicho Jehová. Es tremendo, hermanos, cuando uno ve, como dábamos un vistazo en la mañana, el caso de Acán. Allí esta situación tan dramática que se vivió en el valle de Acor. Acor significa turbación, destrucción. Y en ese lugar, la vida de esta familia del pueblo del Señor tuvo que ver la ruina, el fracaso, el castigo y el juicio divino, porque sencillamente este hombre podía haber esperado un poco más, unos pocos días, que concluyera la victoria, que concluyera la conquista, tal vez un tiempito más de espera, y él podría haber llevado en su regazo, en sus hombros, bendiciones económicas, a lo que más él hubiera podido abrazar y llevar para su casa. Pero la codicia, hermano, el ceder al pecado, el dejarse envolver. Dice la Biblia que él, yendo por allí, veía oro, lingotes de oro, 200 piezas de plata y muchos mantos babilónicos, y dentro de su corazón él cayó en las redes de la codicia y creyó ser más inteligente. Y cuando él confiesa su pecado, él dice: es que yo los vi y los codicié, y luego los tomé y los llevé y los escondí en mi tienda, porque Josué lo presionaba bajo la dirección divina: hijo mío, da gloria a Dios y confiesa tu pecado. Alabado sea el Señor. Hermano, hasta para confesar nuestros pecados hay que dar gloria a Dios. Algunos no lo dan ni siquiera para gratitud al Señor, pero este hombre tuvo que dar gloria a Dios para confesar su pecado y para recibir una sentencia irrevocable y dramática, porque allí dice la Biblia que se reunió a toda su familia, todo lo que poseía, todo lo que tenía, y fue lapidado, y allí terminó su vida debajo de un montón de piedras. Y por eso se llama hasta hoy el Valle de Acor, el Valle de la turbación, el Valle de la destrucción. Cuidado, mis amados amigos y hermanos, con ir hacia el Valle de Acor, hacia la culminación del pecado. Si usted está siendo invitado, seducido por algún pensamiento laxivo y pecaminoso, cualquier forma de pecado que ya todos lo sabemos, es la hora de detenerse,
de hacer un alto, de reflexionar y no seguir echándole hacia adelante, porque te puedes estrellar con este valle de la turbación. Bendita la misericordia del Señor. La Biblia también nos habla de un hombre llamado Sansón. Desde el capítulo 13 del libro de Jueces se describe de ahí en adelante hasta el capítulo 16 la trágica historia de un hombre que pudo ser muy valioso, muy útil en las manos poderosas del Señor. De hecho que su nombre es Rayito de Sol. La primera experiencia y lo primero que se habla, entre muchas cosas, de Sansón, Dios le dice a sus padres, él comenzará a salvar a Israel. Dios a él lo dotó de todas las habilidades y de una fortaleza para ser un vencedor. Sin embargo, terminó siendo vencido. Pero hay que examinar el por qué. Primero, porque este hombre, alabado sea el Señor, nos muestra la palabra que él no tuvo en cuenta la herencia, la bendición que había recibido, porque desde antes de nacer él había sido escogido, separado, dedicado a Dios como nazareo. Se le dio a él ese testimonio y a sus padres que sería alguien usado en las manos de Dios. Pero si usted mira, él no tuvo en cuenta la investidura que Dios le había puesto sobre él y no la valoró, no la tuvo en el sitio que debía estar, y por eso usted ve que él le es indistinto guardarse o contaminarse. Cuando alguien no describe, cuando alguien no puede descifrar, cuando alguien no puede entender lo que Dios le ha puesto, lo que Dios le ha dado, lo que hay sobre su vida, entonces vive de cualquier forma. Pero la persona que discierne, entiende qué hay en su corazón, qué Dios ha puesto sobre su vida, se cuidará, se abrirá paso en medio de la oposición, sabrá defender la gracia de Dios, sabrá echar mano de la vida eterna, sabrá reprender la tentación, sabrá guardarse de toda fuerza del mal, porque sabe que lo que ha recibido es valioso. Sobre cada uno de nosotros está la preciosa sangre de Cristo. Se ha aplicado sobre nosotros esa sangre que está viva, esa sangre que sigue vigente, esa sangre que purifica. Esa sangre ha sido aplicada en nosotros. Por eso Juan decía, al que nos amó y nos lavó con su sangre. Esa sangre lavó sus pecados, lavó mis maldades. Esa sangre ha purificado nuestra vida. Esa sangre nos ha señalado como redimidos. Hoy usted puede gritar, soy redimido. El Señor me rescató con su sangre poderosa. Cuando Pedro le quiere dar a entender esto a la iglesia, le dice, nosotros no hemos sido liberados de nuestra mala manera de vivir con plata y oro, sino con la preciosa sangre. Oh, gloria a Jesús. Usted no está en este camino, usted no siente el amor de Dios. Usted y yo no sentimos esa limpieza espiritual por haber tenido recursos económicos, por haber tenido una profesión o por tener tal buena presencia. No, ninguno, estábamos contaminados y marcados por el pecado, pero hubo una sangre que nos lavó, nos limpió. En nosotros también hay una investidura. Aleluya, porque ha venido el Espíritu Santo. Desde el día de nuestra conversión, el Señor nos ha sellado con tu Espíritu para el día de la redención. Y es más, quienes han sido más inquisitivos,
más buscadores, más gente de hambre y sed espiritual, han recibido lo que el Señor le dijo a los discípulos: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Si en usted está el bautismo del Espíritu Santo, significa que tiene una investidura de poder, porque el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una persona de verdad llena, investida del poder, bautizada en el Espíritu Santo, conectada con el cielo, no hay pecado, no hay demonio que lo derrote. Oh, gloria a Jesús. Pero este hombre no tuvo en cuenta nada de esto. Él inclusive tuvo también en poco todo lo que había recibido de sus padres, porque él nació en un hogar donde sus padres oraban a Dios, hablaban con Dios, donde sus padres habían recibido instrucciones específicas de cómo debería educarse, levantarse, criarse ese muchacho. Y ellos tuvieron la oportunidad de ir enseñándole, de ir plasmando en el corazón de este joven la palabra, lo que Dios había dicho de él. Y esa era una herencia, un legado muy maravilloso, pero él tampoco lo tuvo en cuenta, no lo valoró. Usted no ve que hay muchos hijos de creyentes que no valoran ese legado de sus padres, de haber nacido en hogares cristianos. Tristemente muchos de estos muchachos pasa el tiempo y se enfrían y tienen en poco lo que Dios les da. Oh, gloria al Señor. Le decimos a los jóvenes: tengan mucho cuidado, porque la palabra de advertencia es: tu pecado te alcanzará. No, en otras palabras, no te podrás salir con las suyas. No te creas tan inteligente, tan sabio, que podrás evadir todas las cosas del Señor, mentiras. Podrás haber engañado a tus compañeros, podrás haber sido hábil para engañar a tus padres, podrás engañar a los hermanos de la iglesia, podrás tener un cartel de vivo, pero estos vivarachos, engañados por el diablo y por el pecado, Dios les dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Le digo más, para muchos adolescentes y jóvenes que me oyen, le quiero decir que ya hemos conocido en estos años de ministerio pastoral varias generaciones de jóvenes, de niños, de adolescentes, y los que han escuchado la voz de Dios, Dios los ha guardado, los ha ayudado, los ha fortalecido, y hoy pueden seguir gozando de los privilegios del Señor. Hoy pueden seguir llevando en sus almas el fuego de la palabra. Hoy pueden decir: somos más que vencedores. Pero también con dolor, como nos causa hablar de Sansón, también de muchas generaciones de jóvenes que fueron insoportables, irreverentes, gente sin escrúpulo, que incluso tenían en poco las cosas del Señor, rechazaban y decían: yo odio esas iglesias, yo no quiero estar allá, yo no sé por qué nací en un hogar cristiano. Pues muchos de los que menospreciaron y tuvieron en poco y se burlaban de los hermanos, y hasta algunos le levantaron la mano a hermanos, han tenido que pagar 20, 15 años de cárcel, marcados, sellados por el pecado, llevando no en su cuerpo las marcas de Cristo, sino llevando las marcas de la droga, las marcas de la delincuencia, de la violencia. Gente de altar, personas que podían haber crecido y ser hoy instrumentos poderosos en las manos de Dios, por ser menospreciadores de lo de Dios y del legado de sus padres, hoy están atados a pecados y a una vida miserable. Y quién sabe cuántos años tendrán que pasar allá, si es que alguna vez
Dios le da la oportunidad de volver a Cristo. Así que usted que se está levantando en la iglesia, no se vuelva un impío, no se vuelva un burlador. Señorita, sea temerosa de Dios. No le deje el espacio al enemigo. Ciérrele toda posibilidad. Oh, alabado sea el Señor. Este hombre podía haber sido vencedor, pero termina siendo vencido. Oh, cuántos alabamos a Cristo. Uno ve, hermano, que no solamente tienen poco la enseñanza de sus padres, sino que hasta desafía la autoridad de sus padres. Porque él no llegó a preguntarles, como era lo usual en ese tiempo, decirle, padre o madre, como que me está gustando aquella persona, ¿le parece bien? ¿Sabe cómo llegó ese hombre? Salió a dar una vuelta por allí, y la Biblia dice que descendió, y no solamente descendió geográficamente, descendió espiritualmente. No hablo solamente esta palabra a la juventud, hablo para todos los que me oyen en esta hora. Pero en el libro de Proverbios habla del joven falto de entendimiento, cómo salió, cómo descendió a la calle y se vio atrapado en la maldad. Hay que tener cuidado por dónde nos movemos, cuáles son nuestras salidas, hacia dónde vamos, con qué propósito vamos. Hay gente que sale de la casa de Dios disparado para ir a lugares que Dios no los quiere ver. ¿Cómo es posible que un joven que está seguro en las manos de Dios, aquí en la presencia de Dios, salga disparado por un WhatsApp, por un mensaje, para encontrarse con una persona por allá donde sabe que le va a rendir toda la oportunidad al Satanás y a la carne? ¿Por qué se sale del lugar seguro? Yo creo que un joven inteligente, en lugar de salir a encontrarse, salir a buscar la caída, a buscar el pecado, debería correr y atarse de los cuernos del altar y decir, de aquí nadie me mueve. Pero usted no se ha dado cuenta como el diablo, porque alguna gente cree que eso es caer, y sí, Dios me perdona, y ya mañana, como dijo alguien, no, una fornicada son a lo más un año. Estás equivocado. Yo no sé en qué iglesia usted se levantó con ese concepto. Aquí en esta obra no es así. Nada de un año ni de 6 meses. Eso da para muchos años. Y ni siquiera uno podría pensar, porque eso es una irreverencia, decir, una disciplina y digo y sigo. No deberíamos pensarlo así. Tal vez tendríamos que decir como dijo Nabot, guárdeme Jehová. Guárdeme Jehová de entregar la viña, alabado sea Jesús. No entregues tu viña, no entregues tu dignidad, no entregues tu testimonio, no entregues tu investidura. Porque hay gente que después, mire, nadie les impide, nadie les dice nada. Pero usted no ve cuánta gente que ha pasado, que ha tenido estos deslices, cuántos años han pasado en las iglesias para poderse poner de pie de nuevo. Eso que todo el mundo ora, Señor, restáuralo. Se le da hasta la bienvenida, levántese, hágale, siga adelante. Se le citan versículos, Dios lo perdonó, perdónese usted, siga adelante. Y ni siquiera así. Yo he conocido gente que pecó obstinadamente hace 25 años atrás o más y no se han podido levantar. Personas que se casaron fuera de la voluntad de Dios. Nadie les ha dicho que no se levanten, quisiéramos y lo anhelamos que se levanten, pero no han podido. Esto no es un juego, hermanos. No hay que jugar con la tentación ni con el pecado. Al pecado hay que reprenderlo. Al pecado hay que tenerlo a distancia. Oh, gloria al Señor. Descendió allí y vio a esta mujer. Y enseguida vino con una insolente petición. Tráeme en esa muchacha, porque esa es la que me gusta. O sea, no le dio oportunidad. Es una provocación a la autoridad. Gloria al Señor. ¿Alguien es? Porque todo el mundo tiene libertad de elegir, de disponer de su vida, pero recuerde siempre lo que dice la palabra.
todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, usted puede ver, sí, yo puedo hacer esto y deshacer, pero usted tiene que ver y cerciorarse que no todo lo que se le presente por ahí en el camino, usted lo tiene que recibir y aceptar, porque eso trae consecuencias, eso trae serios problemas en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos alabamos al Señor? En el capítulo 14, del verso 5 al 20, hay un incidente donde los padres están preparando su boda, etcétera, y él sale por allí, en el camino se encuentra con un león y dice que lo mató, y él siguió su camino, pero de regreso él se apartó en el camino. ¿Y qué hizo este hombre? Dice que fue y vio que en el cadáver del león que él había matado, las abejas habían hecho un panal de miel. Y él no tuvo pereza, no tuvo resguardo de extender la mano allí y sacó miel y la llevó a su boca, escondidito allá, que los padres no lo vieran. Recuerde que él era un nazareo. Y si usted lee en el capítulo 6 de Números, los requerimientos para un nazareo, entre algunos de ellos era no tocar muerto, no acercarse a los cadáveres. Pero mire que el güey echó mano y comió miel, y luego salió de nuevo al camino como diciendo, no ha pasado nada, tranquilo padre, tuve que ir por allí una emergencia. Y así no hay muchos hijos que detrás de los padres se contaminan con películas, se contaminan con la pornografía, se contaminan con canciones mundanas, y usted le va a pedir, ¿qué está escuchando? No, estoy escuchando una canción del cielo. Uy, está mi alma encendida. Pero están escuchando cosas inadecuadas. Oh, maravilloso el nombre de Cristo. Ciérrale toda posibilidad. El diablo está queriendo que usted ceda. Joven, jovencita, o hermano, si Dios ha puesto en sus manos la tecnología, primero póngase la investidura, llénese del Espíritu Santo. Y si usted ve que ya el diablo lo quiere poner de rodillas, entonces aléjate hasta que el poder de Dios no descienda sobre su vida y tenga dominio de la tecnología. No deje que un celular te separe de Dios. Increíblemente, hace años atrás, ahora es esa tecnología, pero yo conocí personas que cuando solamente habían esas radios pequeñas y esas grabadoras para cintas de cassette, algunos compraban una radio de esas y era la muerte espiritual, porque se ponían a escuchar novelas, se ponían a escuchar música mundana, y de ahí su vida espiritual se iba para abajo. Pero hoy hay mucho entretenimiento, hoy hay muchos riesgos, muchos peligros. Alabado sea el Señor. Y no se contamine con estas cosas. Sepa que usted es una persona separada, una persona escogida por Dios. Eres un nazareo de Dios, eres una mujer de Dios. No sé cuántos saben que son hombres de Dios, que no están aquí en esta tierra para hacer esas prácticas, para embullirse de todo lo que el mundo saca y pone por ahí en las vitrinas, sino que nosotros tenemos la mirada puesta en el galardón, arriba. Bendita es la misericordia del Señor. No sé, hermano, si alguna filistea, porque a Sansón lo mató la filistea. Hermano, si alguna filistea lo está sacando del camino de Dios, es la hora que reacciones. Pero también hay filisteos. Si usted siente que algún filisteo te está moviendo el piso, hoy tiene que correr a este altar. Hoy tiene que volverse a Dios de corazón, porque si no el diablo lo va a destruir. Si uno mira, hermano, él desdeñó
puso en nada, en jaque, en poco. Menospreció su dependencia de Dios, porque él se puso a jugar con la tentación. Más de una vez le mintió a Dalila, después más adelante, porque eso se salía de una y se metía con otra. Tenga cuidado de andar así. Esta micro no me sube, me voy con otra. Eso es peligroso en el evangelio. Tiene que dejarse guiar por Dios. Deja que Dios le diga, este es o esta es. No comience pin 1, pin 2, pin 3. A donde se me vaya el ojo, no. Deja que el Espíritu de Dios guíe tu vida. Pero si usted mira, hermano, aquí este hombre comenzó ahí a jugar con la tentación y menospreció la dependencia de Dios. Pero cuando alguien sabe que su vida está segura en las manos de Dios, que es Dios el que le da las fuerzas, que es Dios el que lo ha librado del pecado, uno no entra en juego. Cuando uno se pone a jugar con la tentación, uno menosprecia, uno desdeña la grandeza, la sabiduría. Por eso la Biblia dice que no hay que tentar a Dios. Y cuando el diablo le sugirió a Cristo, el Señor no se lo aceptó y lo reprendió. Porque el diablo le sugería y le decía, tírate aquí abajo, de esta altura. Pues la Biblia dice que a tus ángeles mandará para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. Entonces el Señor le respondió y le dijo, pero la Biblia también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y si uno empieza a jugar con la tentación, uno tienta a Dios, uno está, hermano, teniendo en poco el cuidado. La Biblia nos dice allá en 1 Juan 5:20 que todo el que es de Dios se guarda a sí mismo y Dios también lo guarda y el maligno no le toca. Oh, gloria al Señor. Así que hay una parte suya y otra parte que es de Dios. Pero mire donde terminó Sansón, durmiendo encima de las rodillas de Dalila. Ese no es un lugar para un ungido de Dios. Ese no era el lugar para el vencedor. Ese no era el lugar para el Salvador de Israel. Ese no era el lugar. Gloria al Señor. No, el verdadero hombre de Dios cae de rodillas ante la presencia de Dios. Pero hay gente que les cuesta venir a arrodillarse a Dios. No corren a los altares, pero corren, hermano, al mundo, corren. Yo no sé cuántos están postrados ya ante la Copa América. Y eso que es una cosita que no vale la pena, hermano. ¿Y cuánta gente está cambiando, hermano, un partido por la gloria de Dios? Así se empieza. Así se empieza. Es un menospreciador. No es posible que el pueblo de Dios peleando las batallas y el otro allá que se le brotan los ojos. Y aquí viene el tibio, el frío, el torcido y no es capaz ni de pujar siquiera. Pasa el culto y no dice nada. Parece que estuviera embalsamado. Pero allá sí tiene agallas, allá sí tiene ánimo. Si así pusiéramos a los demonios a raya, con la vehemencia, con esa imponencia que tenemos cuando estamos viendo a unos imbéciles allí correr, si así adoráramos a Dios con ese frenesí, no habría demonio que se pusiera de frente. Aleluya. Si se le abrió una herida, aquí está el bálsamo del Espíritu. Aquí hay aceite de Galaad. Pero libérate. Tú no puedes llegar a ser una mujer y un hombre de Dios atado por un ratito con Dios y otro ratito allá con el mundo. Alabado sea Dios. Tiene que tener las metas bien claras. Aquí vemos a este hombre ahí, hermano,
más de 3 veces le ocurrió que la impía le decía: Sansón, los filisteos vienen contra ti. Y él se levantaba y rompía las ataduras y volvía y caía a las rodillas. ¿Usted no cree que él debería haber intuido que ese era un lugar peligroso? Que ya por 3 veces esta mujer le estaba dando la sentencia: los filisteos contra ti, te van a agarrar, te van a vencer. Él no lo vio. Y hay gente así, hermano, que se adormece, y porque en alguna oportunidad vencieron, Dios tuvo misericordia, Dios los ayudó, entonces dicen: no, si puedo volver, porque yo me siento firme, nada va a pasar. Uno tiene que, hermano, ser precavido, huir del peligro. Si uno ve que ya esta es una situación amenazante, si usted ve, hermano, que ya el caminar le tiembla, ante faldas con una escoba por ahí, ¿para qué se va a meter allá? Amén. Si ya no anhela la gloria de Dios y ya está mirando lo que el mundo le está ofreciendo, esos pantalones con carne ya la tienen ahí, que la sacan del evangelio, que no puede amar al Señor. Entonces, ¿por qué se va para allá? ¿Por qué vuelve a contestar esa llamada? Es que, hermano, la terquedad del hombre es terrible. Usted no ve muchas mujeres, hermano, con 1, con 2 hijos, están hasta aquí, vienen sufriendo a toda su familia y todavía se las dan de enamoradas. Botan a los hijos y se van a buscar otro. Ojalá que les lleguen trillizos. A ellas no les importa, no miden consecuencias, porque están atadas por el pecado. Sansón ya estaba envuelto. Él tenía por fuera físicamente unas cadenas que las podía romper, pero adentro en el alma tenía unas que ya no pudo cortar. Cuando uno se expone a esas jugarretas con el pecado, es porque ya su alma está atada. Por eso nótelo en esta hora. Si a usted le gustan cosas del pecado y del mundo por allí ocultas, puede ser que todavía pueda venir al templo, pueda venir a alabar a Dios, todavía puede levantar las manos, pero sepa que tiene cadenas por dentro. Y que si no acudes a Dios, si no vienes rápidamente para que el fuego de Dios caiga sobre su vida y corte esas cadenas, terminarás como Sansón. Usted no ve gente que uno los vio ahí a trancas y a mochas, pero venían a los cultos. Pero ¿por qué usted ya no los ve venir? Y lo único que le echan la culpa es al pastor, a los hermanos, que no, que va a llamar, que pa. Esas son puras excusas de ahogado, de perdido, de picado, porque ya no tiene más que decir. Alabado sea el Señor. Pero el día que de verdad tenga un encuentro con Dios, dejará de echarle la culpa a los demás y tendrá que llorar su maldad y su pecado y caer ante la presencia de Dios y decir: yo fui el absoluto responsable de mi caída, de mi desgracia, de mi derrota. Oh, gloria a Jesús. Si uno analiza aquí, este hombre jugó hasta que las cosas le salieron difíciles. Mire, lo primero que este hombre pierde es su cabello. Recuerde que el cabello era el símbolo de su fuerza. Era el voto nazareo, porque los nazareos no se deberían cortar el cabello. Y el día que él violara esa palabra, quebrantar ese mandato del Señor, él mismo lo declaró: seré como cualquiera, perderé la fuerza. Y el diablo también sabe qué es lo que nos hará quedar vacíos. Él ya lo sabe. Es más, él ha hecho un estudio inteligente y sagaz de cada uno de nosotros, y es probable que ya tenga su hoja de ruta y sepa qué
cuál es tu debilidad y cuál es la mía, pero que el Señor los reprenda. Por eso que no hay que darle lugar, no hay que darle espacio. Estamos hablando de gente destruida por el pecado, y efectivamente él perdió el cabello, perdió su fuerza, pero después pierde la vista, perdió la luz, perdió la visión. Además de eso, perdió la utilidad para el Señor, porque antes iba y peleaba como fuera las batallas, y Dios en su misericordia lo respaldaba, pero ahora ya no podía hacerlo, ya no tenía ojos, ya no tenía la fuerza. Por otra parte, estaba ahora atado, y una persona atada ya no tiene libertad de hacer nada. ¿Cuánto glorificamos a Dios? Perdió su testimonio, porque antes, hermanos, se asombraban y decían, por ejemplo, cuando encendió los campos de los filisteos, que amarró esas 300 zorras y les metió una tea ardiendo y las mandó al campo de los filisteos estaban asombradísimos y decían, ¿y quién hizo esto? Y le dijeron, Sansón. O sea, él había recobrado un nombre, un testimonio. Los filisteos le temían, porque sabían que, hermano, en cualquier momento él se sacudía y se liberaba de sus manos. Pero ahora perdió, hermano, ese testimonio. Ahora era un juguete, ahora era un hazmerreír, ahora estaba moliendo en el campo de los filisteos, ahora no podía hacer nada. El pecado destruye, mis amados. Dios nos ha levantado para ser instrumento de esta hora. Dios no crea que lo salvó por otra cosa. Dios lo salvó para evitarle los juicios venideros, pero Dios también lo ha salvado para que sea un portador de vida, para que seas un vencedor. ¿Acaso usted cree que es la voluntad de Dios que esté por allí arrinconado, que esté cabizbajo, que esté allí con un pie del enemigo sobre su cabeza aplastándote? Yo le digo 1000 veces no. Dios te salvó para darte el poder, para que te sobrepongas al pecado, a la tentación, al mundo. Pero ¿sabe por qué este hombre no pudo hacerlo? Porque se descuidó. Y aquí, hermano, el que se descuide, mire que Dios le advierte a través de Moisés al pueblo de Israel. Y si no, así no lo haces, ¿cómo? Conforme a la palabra, conforme a lo que ellos habían prometido. Si así no lo hace, será pecado, y su pecado te alcanzará. Hoy puedes estar en luna de miel con el pecado y estar disfrutándolo y estar feliz y contento, diciendo, no me importa la iglesia, no me importa lo de Dios, ahora solo me deleito en lo que hago. Pero el pecado le alcanzará. El pecado trae consecuencias. El pecado trae muerte. El pecado hace sufrir. El pecado arruina. Mire, hay muchos, usted lo sabe, hermano, que hay muchos que deberían estar aquí gozando de la presencia de Dios y están tras las rejas, están allí envenenados por la droga, están por allí corriendo en las calles, robando, haciendo cosas perversas, matrimonios destrozados. Eso no era la voluntad de Dios para ellos, pero es que la gente se busca sus propios males. Alabado sea el Señor, hermano. Y estamos hablando arruinados por el pecado. Piense en cuánta gente que usted ha visto que el pecado lo ha arruinado. ¿Tiene ahora mismo en la mente a alguien que usted ha visto que lo ha arruinado el pecado? ¿Usted puede recordar algún momentito cuando ha cedido al pecado, cómo te has sentido? ¿Cómo el diablo se ha burlado? ¿Cómo lo ha hecho sentirse sin fuerzas, sin deseo de nada? Teniendo la posibilidad, hermano, teniendo la oportunidad, porque este hombre la tuvo, y los hombres que vemos aquí a través de la palabra tuvieron la oportunidad de ser alguien especial en las manos de Dios, pero jugaron allí con Dios, jugaron con el pecado, se creyeron que podían salirse sin ningún daño y sin ninguna responsabilidad, pero ninguno de ellos salió fácilmente favorecido. Todos se vieron afectados, y esta es la advertencia en esta noche para todos nosotros. Esta es la advertencia del cielo para usted y para mí. El pecado nos puede alcanzar, por eso andémosle rápido, hermano,
Vayamos hacia el frente, vayamos marchando. Si hay algún pecado, si hay alguna cosa, tomémoslo cautivo, vengamos y confesémoslo, arrepintámonos delante de Dios, pidámosle a Dios que nos liberte. Tal vez sea propicio hacer la oración de Sansón. Allí en el verso 20 le dijo Sansón a Dios: oh Jehová, por lo menos esta vez devuélvame las fuerzas. Oh, gloria al Señor. Y Dios se las devolvió. Y por eso allí tomó las columnas del templo de Dagón, que era el que los filisteos le tributaban gloria. Lo veneraban y le decían: Dagón, gloria, gloria a tu nombre. Hemos conquistado a nuestro enemigo, a nuestro gigante, cuando debería haber sido al contrario. Aquel día, hermano, todo el pueblo de Dios debería haber estado tributándole gloria a Dios y diciendo: Jehová nos ha dado la victoria. Y eso abrumó el corazón de Sansón. Estaba por explotar su corazón, se sentía miserable, impotente, diciendo: bien pudiendo yo ahora mismo producir que Dios, mi Dios, fuera adorado, estoy permitiendo por mi descuido que estos malvados, que estos enemigos, que estos impíos alaben a un Dios falso. Y por eso le pidió a Dios: dame las fuerzas por lo menos esta vez. Y se tomó de las columnas y dijo: muera yo con los filisteos. O sea, de todas maneras murió, porque el pecado trae la muerte, aunque trajo una victoria final, pero eso no era lo que Dios quería. Él podía haber terminado como vencedor, triunfante, y haberse presentado delante de Dios como lo hizo Cristo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Aleluya, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Usted y yo tenemos el mismo camino por delante. O nos cuidamos o el pecado nos arruina. Pero Dios quiere poner sobre nuestras vidas su seguridad, su presencia, su misericordia. Y hoy la sentimos. Si usted y yo estamos aquí en pie, es porque Dios nos ha guardado. Es porque su mano se ha hecho latente en nuestra vida. No sé si el pecado te está arruinando. Hoy debe venir a este lugar. Amiga, amigo, el pecado te está trayendo destrucción, pero Dios te ofrece la vida. Dios te ofrece perdón. Dios te ofrece misericordia. Hoy es una oportunidad. Dios nos está advirtiendo: adelántese al pecado. Adelántese, corra a la presencia de Dios y átese al altar, átese a la palabra y dígale: oh Dios, por nada yo no quiero llegar a estar allí como un esclavo del mundo. Yo no quiero volver al pecado. Usted no se ha dado cuenta, gente, hermano, que estuvo en la iglesia y hoy ha vuelto a la borrachera, hoy ha vuelto a las drogas, hoy ha vuelto al adulterio, hoy ha vuelto a la inmundicia. Ese no es el lugar que Dios tiene para ninguno de nosotros. Pero no juegues con la tentación, no juegues con el pecado, porque te alcanzará, porque tarde o temprano te pasará la factura. Refúgiate en Dios, tómese de la mano del Señor y diga: Dios, guárdame, fortaléceme, lléname del Espíritu. ¿Por qué permitir que las modas, que las maneras que el mundo nos enseñó vuelvan a apoderarse de nuestra vida? Si de allá, de esa podredumbre, nos sacó Dios, ¿por qué volver allá? Siga avanzando, siga corriendo con Cristo, siga alcanzando alturas espirituales, siga llenándose del Espíritu. No retroceda por nada de la vida, que allá afuera te espera destrucción, te espera muerte. Pero con Dios tendremos la vida, con Dios tendremos la victoria. Oh, a su nombre sea la gloria. Ocupemos estos pocos minutos, hermano, para de verdad rendirse a Dios. ¿Por qué le da el crédito al diablo? ¿Por qué le da el crédito a esa tentación? ¿Por qué, si la sangre de Cristo es poderosa? ¿Por qué, si la palabra de Dios tiene toda la fuerza para cambiar? Si esa sangre purifica,
Si ese poder del Espíritu Santo rompe cadenas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Santo Jesús. Vamos a concertarnos con Dios ahí, hermano. Vamos a clamar. Y va a usted a decirle: Dios, levanta mis manos caídas. Levanta mi corazón. Ahora purifícame, Señor. Saca de mí todo pensamiento, toda tentación, todo plan satánico, Señor. Se derrumbe en esta hora. Libértame, Jesús. Lléname. Recobra tu investidura. Si le has entregado al enemigo el poder, la fuerza, recóbrala en esta noche. Oh, Santo Jesús. Mira cada vida que ha venido, Señor, a tu presencia, porque no quiere darle ocasión a Satanás, porque no quiere, Señor, distanciarse de la seguridad. Quieren estar en esa área segura. Quieren estar bajo la sombra del Omnipotente. Quieren vivir bajo la altura espiritual. Quieren acercarse al monte. Quieren estar ahí donde su gloria se mueve, donde no hay oscuridad, donde hay vida, donde la muerte huye, donde el pecado sale, donde la opresión de los demonios se tiene que ir. Oh Padre, en esta hora trae liberaciones, que el fuego de Dios rompe esas cadenas, rompe esas ataduras espirituales, se hagan pedazos por el poder de Jesús. Libres en el nombre de Jesús, libres por la sangre del Cordero de Dios, libres. Señor, que aquí el pueblo salga venciendo, y para vencer, que cada vida posea la victoria en esta noche. Dios mío, que ya no siga allí metiéndose al terreno de los filisteos, metiéndose como Sansón en el terreno del enemigo, sino que escape cual gacela, escape cual gacela de la mano del cazador, que escape por su vida. Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Levanta el caído, Jehová. Trae liberación en el nombre de Jesús. Alguien que le rompa esas cadenas que... Oh sí, Jesús. Alguien que le abrace y que le diga: Espíritu Santo, hoy entra con poder en su corazón, entra con poder en su vida, Dios mío. Ahora Espíritu de Dios, que Él abra su corazón, su voluntad, que Él anhele más que la vida tu misericordia, tu poder. Señor, guárdalo con tu sangre, fortalécelo, llénalo de ti. Dios de todo poder y de toda misericordia, fluye en Él, guárdalo del mal, Dios mío. Oh Jesús, quebranta las tinieblas hoy. Oh Espíritu de Dios, ahora Señor, eso que está dentro de su alma, sácala. Fluye ese poder, rompe ahora mismo lo que le ata, Señor, y levántalo para tu gloria. Espíritu Santo, Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Padre, quita de mí esta agonía, estas cadenas que atan mi vida. Oh sí, Jesús. Han robado toda mi alegría, y el mismo joven del cual yo hablo,
posiblemente se encuentre a tu lado. Gloria a Dios. Cuenta no va a rechazar. Aleluya. Y has causado en él un gran quebranto. Y hoy te dice el Sí, Espíritu Jesús. Santo. Sí, Jesús. desátalo. ¡Oh, aleluya! Desate. Proclama la victoria de Jesús. De tus ojos. Y alguien que le rompa esas cadenas que le atan. Alguien que le abrace y que le diga no estás solo. Gloria. Desátelo. Aleluya. Desátelo. Aleluya. Y Gloria a alguien Dios. que desate la venda de tus ojos. Vive Y Cristo. alguien que le rompa esas Aleluya. cadenas que atan. Y alguien que le Oh, abrace, sí, que gloria. le diga no estás solo. Gloria. Desátelo. Aleluya. Desátelo. Aleluya. Vive, vive Jesús. Recibe hoy. Recibe hoy del cielo. Recibe ese toque. Recibe esa presencia. Y alguien que le rompa esas cadenas que le atan. Y alguien que le abrace y que le diga no estás solo. Aleluya. Desátelo. Aleluya. Desátelo. Oh, Santo. Desátelo. Oh, gloria. Desátelo. Aleluya. Noche y día, Padre, quita de mí esta agonía. Santo Estas Jesús. cadenas que atan mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Toda mi alegría. Gloria a Dios. Aleluya. Joven del cual yo amo. Gracias porque tu ayuda está aquí. Tu presencia se está moviendo. Tu presencia está deteniendo la furia del enemigo. Tu presencia está capacitando. Oh, gracias. Santifícanos. Purifícanos. Llénanos. Vivifícanos con tu palabra. Levántanos. Levántanos con poder. Levántanos con poder, oh Dios. Alguien que le abrace y que le diga no estás Levántalo, Dios. solo. Levántalo. Desátelo. Levántanos, Señor. Desátelo. Aleluya. Desate la venda de tus ojos. Alguien que le rompa esas cadenas que le atan. Oh, Jesús. Alguien que le abrace y que le diga no estás solo. Desátelo. Gracias, Señor. Desátelo. Aleluya. Desátelo. Vive, vive Jesús. Tu Desátelo. amor, tu amor, tu amor. Tu gloriosa misericordia. Tócale, Señor. Los que espiritualmente hoy han venido buscando tu ayuda. Fortaléceles. Los enfermos, Señor, extiende tu mano. Reprende toda dolencia. Reprende toda enfermedad. Sea quebrantada por las heridas de Cristo. Que hoy haya salud, sanidad en los cuerpos. Señor, que poder salga de ti para libertar, para sanar. Señor, económicamente bendice a tu pueblo. Aquellos que necesitan, Señor, salir tal vez de situaciones difíciles. Económicamente, Señor, tú eres Jehová nuestro proveedor. Sacia a tu pueblo de tu bien. Bendícenos, Padre, para tu gloria. En el nombre de Jesús, recibe toda gloria y todo honor, Señor.